Bueno, amada iglesia, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí almorzaron? Buenas tardes. Que se note que almorzaron. Buenas tardes. Estaban en la cena y estaban. Entonces, si está aburrido después de la cena, hermanos, porque está mal. Bueno, hoy vamos a hacer un estudio de la palabra de Dios. Venimos estudiando el libro de Génesis capítulo a capítulo, pero hoy decidimos hacer un alto y vamos a ver un tema diferente. Quiero que me acompañe al Evangelio de Juan. Juan capítulo 6. Ahora su Biblia en el Evangelio de Juan capítulo 6. Y el nombre que le he dado a esta porción es el pan que más me debería gustar. El pan que más me debería gustar. Y cuando usted va a una panadería, ¿cierto? Hay bizcochitos, hay pancitos, hay de todo. Y tal vez a todos no les gusta el mismo chocolate, la misma polvorosa, el mismo calado, la misma tostada. Pero al cristiano, a todos los cristianos, nos debería gustar el mismo pan. Un pan que quita el hambre real. Le voy a pedir el favor de que arrodille su corazón, cierre sus ojos y hable con Dios en esta mañana. Señor, Dios poderoso, nos encontramos delante de ti. Queremos que hables a nuestra vida. Queremos que nos enseñes. Queremos que nos eduques. Queremos verte con claridad. Queremos escucharte. Queremos percibirte. Queremos experimentarte en nuestra vida, dándonos la vida que Cristo quiere que vivamos. Ayúdanos a tomar las decisiones a tu manera y no la nuestra, con tu conocimiento y con tu consejo, y no con nuestro necio pensamiento o necio corazón. Hoy vengo ante ti y te pido, háblame. Una palabra tuya me sana, me edifica. Una palabra tuya me conforta. Utiliza este pequeño que quiere hablar de tu grandeza, Señor. Aquí estoy. Toma mis labios, toma mi mente, toma mi corazón y háblale a tus hijos, Señor. Aquí estamos, anhelando escucharte, Padre Celestial. En el nombre de Jesús oramos en esta tarde. Amén y amén. Bueno, gracias a los hermanos que hoy se reúnen. Gracias a los que nos están siguiendo en la transmisión. Esta mañana hemos cambiado el tiempo del culto porque estábamos dándole las honras fúnebres a una hermana muy querida de la iglesia que falleció. Y bueno, el deber cristiano de nosotros era ir a hacer ánimo, a hacer consuelo, a llevar luz y a llevar vida donde no la hay. Y era necesario, y creemos que el Señor se glorificó en ese tiempo. Los que me acompañaron allí, pues, podrán decirlo, si el Señor se glorificó en lo que sucedió en esta tarde. Y quiero que me acompañe entonces al Evangelio de Juan, capítulo 6. El capítulo 6 empieza a hacer la introducción de la alimentación de los 5,000. Una señal de la cual Juan habla como señal poderosa de que Cristo es Dios. Multiplicar los panes y los peces y alimentar a más de 5,000 hambrientos. Después de ello, versículo 16, el Señor Jesucristo va a andar sobre el mar. Los discípulos lo van a ver caminando sobre el mar. Ellos parten, se van, Jesús los manda adelante, pero después los alcanza. Y no los alcanzó en barco, los alcanzó caminando por el mar. La gente, la multitud que había estado con ellos, empieza a buscar a Jesús. Si usted recuerda los primeros versículos, dice, en el versículo 2 dice, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Esta gente no estaba siguiendo a Jesús por una fe verdadera, no estaba siguiendo a Jesús por la salvación que Él ofrece. Estaban siguiendo al Señor Jesucristo de una manera no correcta. Y en el versículo 22 en adelante, que es la parte que vamos a estar viendo. Gracias. Es la parte que vamos a estar viendo. Le invito a que
no pierda de vista el texto y analicemos. Versículo 22. Ahora sí, en el versículo 22. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras embarcaciones habían arribado de Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Lo estuvieron buscando en tierra, no lo encontraron, ya habían sido alimentados, ya los habían llenado, habían saciado su hambre física. Y ahora están buscando al Señor Jesucristo y se suben en las barcas buscándolo en la siguiente región. Versículo 25. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y hallándole al otro lado del mar. Le encontraron, pero ¿lo encontraron en serio? ¿Lo encontraron en realidad? ¿O solamente fue un encuentro fugaz? Algunos han vivido encuentros fugaces con Cristo, pero no encuentros reales. Porque el encuentro real te lleva a tener una permanencia junto a Él, con Él, dependiendo de Él y experimentándole a Él. Hay una gran diferencia. Versículo 26. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. El Señor Jesucristo les conoce, así como cuando usted viene a la iglesia y no le puede mentir a Jesús. Si usted vino por conocerle a Él o por llenarse la barriga. Y hay gente que llega a la iglesia por un refrigerio, por un plato de lechona, por una comida. ¿Qué están dando? Pero no están buscando a aquel que salva y satisface todas nuestras necesidades. Y la necesidad más grande que tiene el hombre no es física, no es de alimento físico, sino de alimento espiritual. ¿Qué tipo de hambre tienes cuando vienes a la iglesia? ¿Qué tipo de hambre tienes cuando vienes a la iglesia? ¿Qué tipo de hambre tienes cuando buscas a Cristo? Plata, 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 comida, 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 o sálvame, sálvame que te necesito. ¿Qué tipo de hambre tienes? Estos hombres tenían hambre del vientre. Y la hambre del vientre se puede saciar momentáneamente. Pero el hambre del corazón es insaciable. Y por eso se necesita un pan distinto. Un pan espiritual. Haga de cuenta que en el corazón hay un hoyo negro que no se llena con nada y que tiene forma de cruz, y que si no viene la cruz a llenar el vacío de ese corazón, nada más lo llenará. Porque el corazón del hombre necesita con urgencia ser perdonado, ser restaurado, ser amado para que pueda amar, ser perdonado para que pueda perdonar, ver que Dios viene y le sirve para que pueda servir a otros y deje de quejarse. Querido, cuando el corazón está insatisfecho y no encuentra su satisfacción en Cristo, estará culpando a los demás por su insatisfacción personal y por todo lo que ocurre en la iglesia de alrededor. Es que acá no pasa, es que acá no hacen, es que acá no dan, es que acá no aman, es que acá no perdonan, es que acá no ayudan, es que acá no se comprometen. Y sí, su corazón tiene hambre de ver eso en los demás, pero no tiene hambre de ir
y saciarse en Cristo para ser parte de la solución y no el problema. ¿Qué tipo de cristiano eres? ¿Qué tipo de cristiano eres? En esta mañana te lo pregunto. ¿Qué tipo de cristiano eres? Hay un pan y es el pan que más me debe gustar. El pan que más me debe gustar. Versículo 26 y versículo 27, respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Parecía que no escucharan muy bien, ¿no? Parecía que se hicieran los sordos. O parecía que no entendían que Cristo no les estaba hablando del hambre física, sino del hambre espiritual. Y yo tengo una pregunta. Cuando tú vienes a la iglesia, ¿vienes con hambre espiritual? ¿O estás pensando más en el almuerzo, en el desayuno, en la comida? ¿Estás en medio del culto adorando a Dios y estás pensando en la olla de los frijoles? ¿Será que mi mamá ya me tiene la gallina? No, hermano. Así no es. Vienes con un hambre espiritual de decir: quiero ser más como Jesús. Quiero aprender a perdonar como Jesús. Quiero aprender a amar como Jesús. Quiero aprender a vivir como Cristo. Quiero servir como mi Salvador. Porque, ¿qué es más milagroso? ¿Hacer ver un ciego o un corazón totalmente arrepentido y rendido a Cristo donde Jesús se vea con claridad? Cuando tú empiezas a luchar con tu carne y te das cuenta que hay una batalla interna, vas a decir: wow, no hay mayor milagro que yo, el que Cristo hace en mí. Cuando mata mi ego, cuando mata mi incredulidad, cuando crucifica mi deseo de no querer perdonar o de no querer pedir perdón, cuando crucifica y me ayuda a crucificar la hipocresía, el exigirle a los demás que hagan lo que yo no quiero hacer. ¿Qué clase de cristianismo estás viviendo? Es una buena pregunta en esta mañana. Pero para vivir ese cristianismo es necesario alimentarse. Los deportistas, para rendir bien, necesitan una buena alimentación. Un buen deportista necesita buena proteína y comer balanceadamente. Algunos compran suplementos. El cristiano no puede comprar suplementos. El cristiano necesita un alimento del cual debe comer diariamente. ¿De qué te alimentas diariamente? Televisión, películas, partidos, deleite, sueño, tiempo para ti, tiempo para ti, tiempo para ti. Quiero decirte que si esa es tu base alimentaria en la vida espiritual, tienes un buen pronóstico para ser un desnutrido de Dios. No un nutrido, un desnutrido de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste a estudiar con seriedad las Escrituras? No a leerlas, a estudiarlas. ¿Cuándo fue la última vez que pasaste un tiempo de calidad con Dios? Donde hablaste con Él, te comunicaste con Él y le escuchaste claramente qué quiere que tú hagas. ¿Cuándo fue la última vez que no solamente pediste el pan diario, sino el perdón diario? Y la capacidad para hacer lo que Él te manda hacer. ¿Cuándo fue la última vez que dependiste de Él con seriedad para dejar de hacer aquello que a Él no le agrada? ¿Cómo está tu alimentación espiritual? Porque algunos me dicen: súper bien, pastor, y vienen una vez al mes a la iglesia. Yo estoy re bien con Cristo, y tú sabes que tienen el tiempo para venir, pero no vienen. ¿Realmente está re bien con Cristo cuando no está bien con la iglesia? ¿Realmente está bien con el Señor cuando no se deja ver en el día de oración, en el día de discipulado, en el día de formación? Esto dice mucho de una persona en su vida espiritual. Estoy muy bien, Señor. ¿Dónde? En el colegio, en la universidad y en el trabajo y en lo espiritual. Ay, es que no me está quedando tiempo. Es la respuesta que normalmente tenemos, ¿o no? Y el Señor dice que no puedo dejar de hacer una cosa para dedicarme a la otra. Ambas las debo hacer. Ambas las debo hacer. Pero bueno, hay un pan que usted y yo necesitamos. La pregunta es: ¿lo estamos consumiendo? ¿Estás consumiendo este pan?
Y me llama mucho la atención porque Cristo cuando nos enseña a orar nos dice, el pan nuestro, dámelo. ¿Cuándo? No cada 8 días, es que yo vengo a comer pan a la iglesia cada 8 días, pastor. El pan es diario, no de vez en cuando. ¿Cuándo fue la última vez que comiste un bocado de Cristo? De eso se trata la oración y de eso se trata la vida espiritual. Respondió Jesús y le dijo, versículo 29, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Cuál es la primera obra? ¿Cuál es la prioridad en la obra del Señor? ¿Creerle a cualquier pastor que ves en YouTube o creerle a Cristo? Hermanos, tengo que decirlo, deje de ver gente que no tiene que ver. Porque cualquier cosa que suena bonita no quiere decir que sea bíblica. Pero es que son de habla de Dios, pastor, y te pelean y te lo defienden a capa y espada. Y la persona que termina defendiendo a capa y espada a un pastor de eso ni siquiera se ha sentado a estudiar el tema desde Génesis a Apocalipsis. Porque esa es la tarea. ¿Quieres hablar del tema? Estudialo desde Génesis hasta Apocalipsis. Y te vas a dar cuenta que de pronto estás peleando con algo que no está bien. Fundamentate en la Biblia. No es lo que escuchaste de un hombre. Le invito a que siga y que se alimente del pan llamado Cristo. Mire lo que pasa ahora en el versículo 30. Después de haberlo visto hacer milagros, mire en lo que cae el corazón de esta gente endurecida. La gente endurecida está pidiendo más milagros y menos ser como Cristo. ¿Me está escuchando lo que estoy diciendo esta mañana? Cuando usted se está alimentando del pan de vida eterna, el deseo de su corazón es ser más como Jesús y menos reclamos de milagros. Mire lo que sucede acá. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Versículo 30. Mire la pregunta tan grosera y tan absurda que están haciendo estos hombres. Porque acaban de presenciar un milagro, ¿no? Acaban de presenciar señales y milagros y le están diciendo, ¿qué señal haces? A ver, ¿qué milagro haces? ¿Alguna vez te has acercado hacia Jesús diciéndole, Señor Jesús, convénzame de que usted y Dios hagan otro milagro? Eso es inmadurez. Eso es no conocerle. Porque creo que el corazón maduro en Cristo, ya empiezas a decirle al Señor, el milagro verdadero es ser como tú, más que ver. El milagro verdadero es ser como tú, más que recuperar el habla. El milagro verdadero es más, estar lleno del Espíritu Santo, amor, paz, bondad, gozo, templanza, mansedumbre, dominio propio, sabiduría del cielo. Pero no, pareciera que nuestra carne es dura y no quiere eso, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué señal pues haces tú? Versículo 30. Para que veamos y te creamos. No les eran suficientes las señales que habían visto. Querían más, querían otras. Y yo te pregunto, ¿necesitas más para creer en Cristo? ¿Más de lo que has escuchado alrededor? ¿Más del testimonio que has escuchado de las personas cuando se han bautizado aquí? ¿Necesitas más? ¿Para rendirte realmente no obedecerle? ¿En algo tan pequeño? ¿En algo tan simple? Durante un año, el año pasado, Dios nos predicó mucho acerca del tema de parejas, de hogares, de hijos, de la obediencia, ¿cierto? Y decíamos, empezamos el año y una pregunta es, de todo lo que el Señor te mandó a hacer, ¿qué estás haciendo? Porque es muy fácil señalar a los demás por las cosas que no hacen, pero qué difícil es señalarme a mí mismo con las que he dejado de hacer y Dios ya me dijo que hiciera. ¿O no? Es muy fácil.
Versículo 31, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Ellos buscaron ahora salirse por la tangente. Están diciendo, Moisés hizo señal, Moisés alimentó a la gente en el desierto. Parece que se les hubiera olvidado que Dios había multiplicado el pan y los peces hace un momento y les había dado de comer. Así como muchas veces el Señor nos hace un milagro de provisión, nos llena la alacena y nosotros decimos, ay, ¿qué pasa que no llega nada? En una desconfianza tenaz. Estos hombres eran incrédulos, no habían confiado en Dios. Están diciendo, nuestros padres vieron los milagros de Moisés y ahora el Señor les va a decir quién hizo realmente el milagro. Y quien ha hecho el milagro no fue Moisés el que les dio a comer pan en el desierto. El Señor Jesucristo les dice, versículo 32, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da, y señalólo, ojalá en rojo, subrayalo en su Biblia, el verdadero pan del cielo. ¿Qué dijo Jesús? Que el verdadero pan no lo daban los hombres. El verdadero pan no proviene de un hombre. El verdadero pan proviene de la mano de Dios. El verdadero pan que viene del cielo. Estos judíos están hablando con el Señor Jesucristo acerca de un episodio que sucedió en Éxodo, ¿cierto? Éxodo 16 para ser exactos. Y allí el Señor hizo llover maná sobre el desierto para alimentar a su pueblo. El maná tenía que ser consumido el mismo día. No podían recolectar más de lo que necesitaban, sino tenían que ir a la recolección diaria y consumir diario. ¿Qué demuestra eso? El ejercicio que menos nos gusta, aprender a depender de Dios. Por eso en el Padre Nuestro dice, el pan nuestro dámelo hoy, no dame el pan para 8 días, dame el de hoy. Gracias, Señor. Dependes de Dios, en tu provisión, en tu economía, en tus finanzas, en tus decisiones, en la crianza de los hijos, en el trato con el cónyuge, en el matrimonio, en el hogar, en el dónde voy a vivir, cómo voy a vivir, con quién voy a vivir, de qué manera voy a vivir, cómo voy a hacer las cosas, depende de Dios. Ellos tenían que aprender por algo de una necesidad física a depender de Dios. Pero a través de esa dependencia física de la comida, les estaba mostrando también una verdad espiritual que el Señor Jesucristo la está aclarando en este pasaje. El verdadero pan no es el maná. ¿Cómo así? ¿Cómo así, Jesús, que el verdadero pan del cielo no es el maná? No, el verdadero pan soy yo. Yo soy el pan que viene del cielo. Y yo no quito el hambre momentánea. Yo no solamente le puedo quitar el hambre de la barriga, yo le puedo quitar el hambre espiritual, que usted necesita perdón del cielo, que usted necesita todo el amor del cielo para sentirse realmente amado. Y cuando usted empieza a entender eso, deja de ponerle la carga a los demás. Es que usted no me ama como a Dios, pues es que solo Dios puede amar de esa manera, querido, querida. Porque ponerle un amor, la carga del amor perfecto a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a la pareja, eso es injusto. Eso pídaselo a Dios, hermano. No lo pida al cónyuge. ¿Por qué? Porque lo va a cansar y lo va a sacar corriendo. Y no con eso estoy diciendo que el cónyuge se pueda comportar como quiera. Porque si el cónyuge ama al Señor, estará yendo delante de Dios a decirle, lléname de tu amor. Porque ahora lleno puedo ir ante este a descargar tu amor. Uy, este ser que me diste acá al lado es insaciable de amor. Otra vez, aquí estoy, dame de tu amor, dame de tu perdón, dame de tu humildad, dame de tu paciencia, porque me la hace perder rápido. ¿Le ha pasado? Y si usted no está en la presencia de Dios buscando eso, esa satisfacción y esa llenura, pues un ser humano no se la va a dar. Porque el único que llena y sacia totalmente la necesidad del corazón se llama, ¿cómo? ¿Quién es? ¿A quién adoras?
¿Quién es tu amo? ¿Quién es tu dueño? ¿Quién es tu salvador? Y si Él es el único que puede saciar todo totalmente, Él debería ser el todo para ti. Por eso a nosotros nos parece loco que un domingo a usted le cueste venir a la iglesia. Por eso nos parece tremendo que entre semana un hombre bautizado no haya tenido tiempo para leer la Biblia y decir, hago memoria a mi Jesús con este versículo. Me recordó que soy pecador. Dice mucho el domingo cuando los hombres se quedan en silencio. Eso muestra cuál es su día de devoción. De pronto aprendes muchas cosas, pero de devoción poca, porque entonces el Señor no le está hablando entre la semana. Porque le apuesto que si le dijéramos a las mujeres, tienen participación en el tiempo de la cena para hacer memoria del Señor, hacen una fila acá de larga de acá que sale hasta allá. No le dan espacio a los varones para hablar. Pero qué triste que el varón tenga el espacio y no tome la responsabilidad ante la semana de hacer su devocional en serio. Y después nos preguntamos, ¿por qué tenemos tantos problemas? Cualquier problema que usted tenga, arranca de la... Si usted no está comiendo pan del cielo, ahí tiene cualquier problema. Empieza a tener roces en la casa, empieza a tener roces en el trabajo, empieza a ver a sus hijos ya menos deseables y poco soportables, empieza a ver al hermanito de la iglesia más feito, empieza a tener problemas en un lado y a desquitarse en otro. ¿Le ha pasado? Todo parte de la comunión. Todo parte de estar comiendo el pan que es. El pan que realmente alimenta. Y entonces, versículo 32 señala allí el verdadero pan del cielo. Hay un pan verdadero. Pero hay lugares donde están vendiendo un pan falso. Un evangelio rendido, donde la gente le hace pensar en plata, amén. Donde la gente le hace pensar que primero las añadiduras y después el reino de Dios. Cuando Jesús la puso claro, primero el reino de Dios y el resto viene por añadidura. La casa, el carro, la riqueza, la fama, el éxito, viene por añadidura. De alimentarte del verdadero pan, de llevar una buena dieta, de oración, de ayuno, de comunión y de pan, del pasto que necesita la oveja. Versículo 33. Este pan tiene unas características. Uno, es verdadero. Primera característica de este pan que necesitamos es como así se muestra Cristo. Él dice, yo soy la verdad, yo soy el camino. Cristo no miente. Cristo no miente. ¿Hay algo en lo que no tengas el conocimiento claro de las Escrituras? Sexualidad, estilo de vida, política. Deje de preguntarle a otros hombres y pregúntale a Cristo desde Génesis a Apocalipsis. Porque Cristo dice que Él tiene la verdad. Nadie más, la verdad. Porque el pan de Dios, versículo 33, es aquel que descendió del cielo y da. Oiga, hermano, usted debe estar contento con esta porción de la Biblia. Porque si usted está comiendo el verdadero pan que viene del cielo, hace una promesa. ¿Cuál es? Da vida. No dice llena de información. Da vida. El pan que viene del cielo cuando Cristo viene y me lo da, produce en mí la vida de Jesús. El pan del cielo, la vida, me ayuda a amar, me ayuda a ser obediente, me ayuda a ser disciplinado, me ayuda a levantarme, a orar temprano y a hablar con Dios y a hacer mi devocional. El pan de vida, cuando yo me estoy alimentando de Él, me da disciplina. Es que el único que no debe faltar un miércoles es el pastor. Es que el único que tiene que evangelizar es el pastor. Es que el único que tiene que estudiar es el pastor. Y usted también. Quiero decirle eso en esta mañana, esta tarde. Cuando yo como el pan de vida, por eso Jesús dice, el pan nuestro, dámelo hoy. Que yo debo ir en la mañana, o en la tarde, o en la noche, para mis 3 tiempos de oración, a decirle, Señor, deme pan de amor para amar como tú.
Un pedacito más de Jesús. Qué delicioso sabe mi Cristo. Quiero ser más sabio como Él. Qué delicioso es mi Jesús. Quiero ser manso y humilde como Él. Qué delicioso es mi Jesús. Quiero ser obediente y disciplinado como Él. ¿Será que Cristo trata a la iglesia a las patadas? La deja olvidada y va y le echa un vistazo cuando le viene en gana. Algunos empiezan a ver la iglesia así. Le echan un vistazo cuando le viene en gana. Pero si se está alimentando del pan verdadero, la iglesia va a ser un afán y una prioridad en su vida. No lo va a tener allá en el cajón del olvido, querido. El servicio va a ser algo gratificante. Porque si está comiendo el pan del cielo, dice que ese pan da. Y Cristo vino a ¿qué? A servir. Cuando usted come ese pan, la vida de Cristo empieza a reflejarse en usted y en mí. Y no va a ver el servicio como algo pesado. Otra vez me tocó a mí. Y otra vez, y yo solo. ¿Por qué, pastor? ¿Es que usted tiene preferidos? Hermano, hermana, qué triste que piense así. Pero es que a mí me tocó la vez pasada la cooperativa, a mí me tocó la vez pasada los refrigerios, a mí me tocó la vez pasada, hermano, hermana, el ser discípulo de Cristo y que te permitan servir es el pago del siervo, servirle al Señor. ¿Te lo vas a tomar en serio? Por eso anhelamos que el que esté en el servicio esté consumiendo pan, esté en el discipulado. ¿Para qué? Para que se vean su vida como lo vean servir. Digan, uno de los que da ejemplo viene, un ujier, ese ujier, ojalá esté en comunión para que nos deje ver cuál es la comunión de Cristo en su vida. Querido, ¿de la responsabilidad de estar en el servicio? ¿La tomas en serio? ¿La tomas en serio? Porque si me dices allá, amén, entre dientes, o me dices, sí, así es, te quiero ver formándote. No por imposición, porque es lo que quiere Dios. Nos quiere ver comiendo pan de formación, para que nos veamos más como Él. Tiene una promesa en esta tarde, espero que la señale. Versículo 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Yo ya fui salvo el día que me predicaron el Evangelio, me abrieron la Biblia y conocí que es la vida eterna, pero no era solamente esa vez que tenías que abrir la Biblia y comer pan del cielo. El pan es... ¿Cuándo? ¿Cuándo? Queridos, ya entienden por qué en la iglesia a veces se ven desnutridos espirituales. Y se notan en lo que dicen, en cómo actúan. Es solamente escuchar 2 o 4 palabras de unas ovejas reunidas y uno dice, no se está alimentando. Está escuchando ya sabe uno quién está escuchando, y este está escuchando a Anteguer. Este está escuchando a esa belleza, imagínense. Está escuchando a Cash Luna, oiga, qué peligro. Ellos me dan pan del bueno. El pan de ellos es rendido, está lleno de levadura. ¿Cuántos tenemos hijos? Queridos, si usted tiene un hijo, usted lo va a alimentar a punta de hamburguesas y de gaseosas y de heladitos. ¿Y por qué no? Pastor, eso no alimenta. No alimenta estar escuchando gente torcida en el Evangelio. Porque lo peor es que lo ponen a pensar cosas que no son. Y se las creen. Porque no tienen los sentidos bien ejercitados. ¿Y cómo ejercito los sentidos? Con pan. Pan en la mañana, pan en la tarde, pan en la noche. Y sabiendo el consejo de Dios de tapa a tapa. Quiero hablar de un tema en la Biblia. El matrimonio, estudio desde Génesis a Apocalipsis, para que no me vaya a decir una verdad a medias. Estamos en un tiempo trascendental, se vienen elecciones. Va a hablar de política desde el púlpito, herejía, pecado. ¿Dónde dice la Biblia que eso es pecado? Así como hay que tocar la sexualidad desde el púlpito según el punto de vista de Dios, también hay que enseñarle a las ovejas de la política desde el punto de vista de Dios. Y no me han visto diciéndoles desde el púlpito por qué candidato tienen que votar, porque a eso no estoy llamado. Si me quiere preguntar por qué lo voy a hacer, está en toda su libertad. Pero que usted tenga que votar por el que yo voy a votar, no. Pero sí quiero dejarle claro, tiene que votar con conciencia.
Estudia las Escrituras, porque Dios sí tiene mucho que ver con el tema de la política. ¿Sabe usted que por la política le voy a hacer algo así sencillo, como la hablaba esta mañana con una hermana? Lo que pasa en un país también es responsabilidad de los cristianos. Y cuando los cristianos se abstienen de votar y piensan que solo pueden dedicarse a orar y a orar y a orar, sin hacer, porque es oración. Cuando piensan que no deben hacer nada, sino solamente quedarse a orar y quedarse mudos, pues van a seguir gobernando los mismos torcidos de los que pisotean los principios de Dios. ¿Sabe? Le voy a hablar de un cristiano que me llamó mucho la atención, y no era pastor. Abraham Lincoln, creyente, presidente de la República. ¡Ay! Cristiano y político, sí, gloria a Dios, hermano, ojalá tuviéramos presidentes así. Y si no fuera poder, la esclavitud en Estados Unidos no se hubiera abolido. Piénsenlo. Y tengo varios ejemplos en la Biblia, pero hoy no es el día para hablarle de eso, pero sí para hablarle del pan. Y el ejemplo que quería darle es sencillo. ¿De qué tiene hambre? ¿Cómo así? ¿De qué tiene hambre? Tengo hambre de perdón, tengo hambre de amor. Vaya ahora a la Biblia y tome todos los pasajes que hablen del amor. Tengo hambre de reconciliación. Abra la Biblia y busque todos los pasajes que hablan de la reconciliación. Tengo hambre de santidad, pastor. Busque todos los pasajes que hablan de la santidad en la Biblia. ¿Y sabe qué va a pasar en usted? Una promesa. Dice que el que come el pan de verdad, ese pan produce vida. Vamos a ver en usted a alguien más santo. Le cuesta perdonar. Tome los pasajes que hablan del perdón y déjenos ver la vida de Dios en usted. Por Dios, hermanos, ¿nos estamos alimentando del pan o solo venimos a la iglesia a escuchar un sermón más? Este puede ser un sermón más para usted. Este puede ser un sermón más para mí. O este puede ser el sermón que va a transformar su comunión con Dios. Usted lo decide. ¿De qué forma va a ver la Biblia? Versículo 35, perdón, 33 y 34. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Pero ellos no lo están viendo como el pan espiritual. Danos de ese. Queremos comer. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Cuál es su posición frente al ofrecimiento de Cristo cuando te dice, pídeme el pan diario? ¿Qué le dices? ¿Aceptas su invitación o la tienes pospuesta para solo los domingos? Es una buena pregunta. El pan que ofrece Cristo sí llena el agujero del corazón. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá. ¿Está leyendo conmigo? A ver, otra vez, porque como que estoy leyendo yo solo. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque habéis visto, no creéis. Uy, esto es tremendo. Jesús les está diciendo de otra forma, yo quito el hambre, yo quito la sed del Espíritu. Pero ustedes no creen. No creen. Esta gente no creía. Y sería triste como que extraño nosotros que estuviéramos en una experiencia parecida con Jesús, en que no creyéramos que Él quita el hambre, ¿verdad? El afán. Lo que está diciendo aquí Cristo en otras palabras es, yo sacio completamente. Yo sacio completamente. Versículo 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no lo echo fuera. ¿Qué dice Jesús de aquellos que quieren alimentarse de Él? Dice que no los deja acercar, dice que no les va a dar comida, dice que vengan después cuando lo pidan, o dice que los recibe como comensales y inmediatamente los atiende. Querido, ¿ves lo que Dios te dice hoy? ¿Qué te está diciendo? ¿De qué tienes hambre? Yo te alimento. ¿De qué tienes sed?
yo te la quito. Aquí estoy, ven y come. Versículo 38. Porque Él descendió del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Quiero que mire ese versículo y le pregunte al versículo, ¿cuál? ¿Cuál qué, pastor? Pues Jesús está diciendo que Él ha venido a hacer la voluntad del que lo envió. ¿Cuál voluntad? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Cristo responde, esta es la voluntad del Padre, del que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Cuántos creen en Cristo? ¿Cuántos le han entregado su corazón? ¿Cuál es la voluntad de Dios según lo que nos está diciendo aquí Jesús? Que el que ha creído en Él y se ha alimentado de Él será resucitado en el día postrero. Primera Tesalonicenses capítulo 4, estamos estudiando el día viernes Hechos futuros. El rapto vendrá en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. La voluntad de Dios es que los que han confiado en Cristo experimenten la muerte. ¿No le alegra de su iglesia? Amén. Oiga, ¿no le fue una buena noticia? Amén. Entonces usted no ha comido el pan de vida, porque el pan de vida produce gozo. Y el pan de vida produce gozo en un corazón que desea ver pronto su venida y materializada su promesa. Versículo 39, esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Cristo está hablando del alimento físico, pero también está hablando del alimento espiritual. A través de algo físico está mostrando una verdad espiritual. A través del milagro de la multiplicación de los panes, quería llevarlos a entender una verdad espiritual. Hay un hambre que necesita ser saciada. ¿Cuál? La de creer, la de confiar en mí para ser saciado de perdón, para ser saciado de justicia, para ser saciado de consuelo, para ser saciado de mi presencia, dice Dios, para que puedas vivir a la demanda que yo te pido. Sed santo, porque yo soy santo. ¿Tienes sed de santidad? Eso es un segundo lugar en nuestra vida. Versículo 56. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. El que come mi carne y bebe mi sangre. No está hablando acá de ser caníbal, hermanos. No piense eso, como algunos. Sí, algunos se llegaron a interpretar eso. Y llegaron a decir que los cristianos estaban locos. Pero aquí, sí, en el tiempo de Cristo, cuando Jesús escribió, hubo gente que persiguió la iglesia, diciendo que los cristianos andábamos comiendo carne humana. Queridos, está hablando de una verdad espiritual. Aquí el comer mi pan, el beber mi sangre, es un sinónimo de confiar en su sacrificio. ¿Has confiado en el sacrificio de Cristo? Que en su cuerpo y en su sangre hay perdón de pecados y vida eterna. Porque aquel que ha confiado en el sacrificio de Jesús, hay una verdad también ahí, dice el versículo 56. El que come y bebe mi carne y mi sangre, en mí permanece, y yo en él. El que ha confiado en Cristo, ahora sabe que Jesús vive en él, habita en él. Voy a decirlo de otra forma. Cuando has comido la carne y la sangre de Cristo, sabes que le perteneces a Él y ahora eres tuyo y Él está en ti. Somos suyos, le pertenecemos y Él habita en nosotros. Y ahora, después de entender eso, de consumir su pan, nos va a enviar a hacer la misma misión que le envió el Padre a Él.
Si has comido mi carne y mi sangre, yo voy a estar en ti, dice Jesús. Voy a habitar en ti. Ahora eres mío y me perteneces. Estoy haciendo la tarea que el Padre me envió. Y como tú te alimentas de mí, esa unidad que hay en el Padre conmigo, dice Jesús, es la misma unidad que quiero que haya entre ti y mí, entre yo y tú. ¿Cómo se llama eso? Una relación genuina, una intimidad genuina, una cercanía real. La misma intimidad y cercanía que tiene Cristo con el Padre es la que nos ofrece cuando somos creyentes y nos alimentamos del pan que Él nos ofrece. Versículo 57, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que come, él también vivirá por mí. Él también vivirá por... Ay, ¿quién es el que te motiva a hacer las cosas? ¿Tu carne o Cristo? ¿Quién te motiva? Que sea el amor de Cristo el que te constriñe, y no tu vanidad, y no nuestro ego, y no nuestro orgullo. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. ¿Has consumido este pan? Y no estoy hablando del tiempo de la cena. Estoy hablando del acto de fe, de creer y confiar en el sacrificio de Cristo. Porque aquel que confía en el sacrificio de Cristo ahora puede experimentar el ser cambiado y regenerado por medio de la palabra de Dios, de consumir pan santo. ¿Cuándo fue la última vez que te acercaste a Dios y le dijiste, dame de comer, dame de beber? Estoy enojado, estoy amargado, dame de beber. Tengo hambre y una experiencia diferente a lo emocional, sentimental o carnal que tengo. Quiero una experiencia espiritual real, donde tú asumes el control de mi mente y de mi corazón. Padre amado, te damos gracias en esta mañana, en esta tarde. Señor, estamos agradecidos. Nos diste un texto que nos anima. Nos dices que si consumimos el pan que Jesús nos ofrece, tendremos vida. O sea, daremos testimonio. Queremos rendirnos a ti para buscar el pan del cielo continuo y constantemente. No queremos ser más desnutridos espirituales, Señor, que nos están alimentando bien, que nos enfermamos espiritualmente fácilmente porque no estamos consumiendo nuestras proteínas y vitaminas que provienen de ti a través de tu palabra, de la oración, de la sujeción y de la obediencia a lo que nos ordena. Gracias porque en Cristo tenemos perdón de pecados, vida eterna, pero también vida nueva, una vida que se quiere ser reproducida en nosotros a medida de nuestra fidelidad y de nuestro constante estar delante de ti, dependiendo, pidiéndote, danos el pan diario. Queremos un poco más de nuestro Jesús para ser más como Él, para amar como Él, para vivir y andar como Él anduvo. Bendecimos tu nombre en esta hora y te damos gracias, Señor. Amén. Gracias a los hermanos que nos siguieron hoy en la transmisión. Continuaremos estudiando nuestro libro de Génesis dentro de 8 días y en nuestro culto normal. Que Dios les bendiga.